Acompáñenme con su Biblia al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo capítulo 11, del 1 al 6. Si trajo su Biblia, por favor, léalo. Dice la Escritura: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerádme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Padre, hoy queremos darte gracias por la vida primeramente. Y gracias por Cristo en la cruz del Calvario, quien llevó nuestro pecado, Señor. Quien tomó nuestro lugar y nos dio libertad para adorarle, para servirle. Gracias por la obra perfecta, Señor, de redención para tus santos. Bendecimos tu nombre. Pedimos que hoy el Espíritu Santo, Señor, nos asista en este sermón. Tanto al predicador, Señor, como al que oye, que tu palabra hoy sea viva, sea eficaz, y que podamos aprender más y más del carácter de Cristo y de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de un tema que se llama la lealtad cristiana. La lealtad cristiana. Son temas que la iglesia de Corinto requería en el momento debido a lo que ellos estaban viviendo. Recordemos un poco que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo y la iglesia enfrentaba situaciones estaban de los griegos, entonces allá había mucha inteligencia, aparentemente mucho pensamiento y de hecho muchos falsos maestros, tanto judaizantes como griegos. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los que enseñaban la ley, que usted tenía que vivir bajo la ley o circuncidarse para realmente agradar a Dios. Añadían a la ley, le añadían a Cristo la ley. Y los griegos, por otro lado, eran personas que de un pensamiento liberal, donde ellos eran más por el lado místico, por el lado de las experiencias místicas. O sea, lo sensorial, el sentir, el poder percibir con los sentidos algo espiritual. Y estaba Pablo, que era el predicador del momento, el predicador de la iglesia. Para hablar de la lealtad cristiana es necesario usar una palabra que es un poco repugnante y se llama traidor o traición. Para poder entender el contexto de la lealtad tenemos que hablar de esa palabra. Hay pocas personas más despreciables que aquellos que traicionan a sus familias, a sus amigos, una causa o una nación. La historia está llena de grandes traidores. ¿Cuál es el más famoso de todos los traidores? Judas, ¿sí ve? Yo no necesito leerlo, usted ya lo sabe. Apenas uno habla de traición, ¿en quién piensa? En Judas. Usted no piensa en nadie más. ¿Dicen quién? Judas. Ahí lo tenía aquí anotado. Y en las guerras también ha habido grandes traidores y todo el tiempo ha habido traición dentro de los sistemas. Y los fariseos también eran otros traicioneros. ¿Traicionaron a quién? A Jesús. Mataron a Jesús, ¿por qué? Por la tradición, acuérdese. A Jesús lo mataron porque el hombre quería seguir viviendo según ¿qué? Sus tradiciones. Y Jesús vino a quebrantar, a romper esas tradiciones. Entonces siempre que se habla de traidores, nos llegan a la mente personas como Judas o la palabra fariseo. Y tiene que ver con personas que abandonan sus principios, escuche. ¿Cómo se hace uno un traidor? Cuando abandona sus principios. En la mafia los traidores los matan, en la guerrilla los traidores los matan, en el narcotráfico, en todo eso
Es increíble que a pesar de que es una cultura antivalores, porque es el mal, pero prima la fidelidad. No toleran la traición, no toleran que sean traicionados, a pesar de que son hombres malos. Y mire cómo ese principio está metido aún dentro de ¿qué? Dentro de la maldad. Por el contrario, las palabras como fe, fidelidad y devoción son palabras hermosas, pero es más hermoso verlo cuando las personas lo reflejan. Y las palabras traición, en cualquier cultura, escuche, en cualquier cultura de la tierra, significan algo malo, algo incorrecto. No necesita la gente ser cristiana. Cuando se habla de traición, todo el mundo dice, uff, terrible. O sea, cuando una mujer traiciona al hombre o cuando el hombre traiciona a su esposa en una infidelidad conyugal, en un adulterio, por más que el mundo esté perdido, todavía lo sigue viendo como malo. Dice, uy, no, ¿sí? Aunque no se puede hacer nada, ¿no? Pero lo sigue viendo como malo. La Biblia es un libro que exalta la fidelidad y condena la traición. El proverbista escribe en Proverbios 26, acompáñenme. Estamos haciendo una introducción para entrar a mirar la lealtad cristiana. Proverbios 26 dice lo siguiente. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En otra versión dice, pero un hombre leal, ¿quién lo hallará? Mire lo que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea, no la bondad de Dios, sino cada uno su propia bondad. Pero hombre leal, dice en otra versión, no en la Reina Valera, ¿quién lo hallará? Dice el proverbista, Proverbios 28. Proverbios 28. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Ahí se refiere a los reyes leales. O sea, los reyes eran personas o leales o desleales. El rey leal, Dios le da discernimiento para el disipar el mal, para contrarrestar el mal. Porque es leal ¿a quién? A Dios. El rey que no es leal a Dios es engañado por un pueblo, es engañado por sus súbditos. Dios demanda lealtad entre los hombres. Siempre ha pedido eso. Entre hombre, con hombre, mujer. No, o sea, me refiero a las relaciones humanas, no hombre con hombre, mujer con mujer, que ya están pensando mal. No, entre hombres, seres humanos estoy hablando, ¿sí? La lealtad a Dios es más difícil todavía. O sea, es difícil ser leal entre los hombres, hacer un compromiso y cumplir, dar una palabra y cumplir. Vivir bajo los parámetros de Dios ya es difícil cuando se trata del prójimo, pero es aún más difícil ser leal a Dios. La lealtad a Dios se puede definir como amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, es decir, con todo nuestro ser. Eso lo encuentra en Deuteronomio 6:5, cuando el Señor a través de Moisés dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero esa lealtad, escuche, no es fácil. El Señor describió el precio que puede tener la lealtad. Miremoslo en Mateo 10, 34 al 38. El precio que puede tener la lealtad. Este me gusta mucho porque dice lo que debemos saber en cuanto a la lealtad. Mateo 10, 34, 38. Este es el precio alto de la lealtad a Dios. No penséis, iglesia, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres saber cuál es el precio de la lealtad? Siempre vaya a esos versículos. Ese es el precio de la lealtad. Porque el área más difícil donde nos cuesta ser leales es en los afectos familiares. Negociamos con Dios los afectos familiares y es ahí donde se mide la lealtad de un creyente. Escuche,
El temor del creyente a tener conflictos con sus familiares lo hace ser desleal a Dios. ¿En qué? En los principios bíblicos, en principios establecidos por Dios desde la antigüedad. Escuche, estos principios no salieron hace 2 años, ni el día que usted nació, ni cuando yo nací. Estos principios llevan cuánto en la tierra, todo el tiempo que la tierra ha existido. Desde Génesis hasta hoy, los principios son el mismo. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a una mujer, ya no serán 2, sino será 1. Ese es un principio bíblico. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ese es otro principio bíblico. Dice la Biblia que el hombre que dice que aquel que viene a Cristo lo oye y hace sus palabras es semejante a un hombre que edificó sobre la roca y que luego vinieron ríos, vientos, inundaciones, soplaron sobre esa casa y la casa no cayó porque era fuerte, porque estaba sobre ¿qué? La roca. Esos son principios, iglesia, bíblicos. Principios que Dios ha establecido, de donde dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí ve? Principios. ¿Cuándo somos desleales a esos principios? Cuando nuestros afectos nos gobiernan, nos engañan. Acuérdese que ahí dice, y ahorita lo vamos a ampliar, cómo Satanás engañó ¿a quién? A Eva. Y dice que nosotros también podemos ser ¿qué? Engañados. La lealtad a Dios puede ser una espada que rompe lazos familiares o puede aún costar la vida de personas que amamos. Una verdad confirmada por los hombres de la Biblia, por los mártires que han preferido morir antes que ser desleales. La lealtad ha sido confirmada durante siglos por los hijos de Dios. En todos los tiempos ha habido gente que leal a Dios y ha habido gente desleal. Las escrituras exaltan repetidamente la lealtad de aquellos que sirvieron a Dios. Mire lo que le dijo David a Salomón en Primera de Crónicas 28:9. Lo que le dice un padre a un hijo. Primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón ¿qué? Perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Dónde está la palabra lealtad? Cuando dice sírvele con corazón perfecto. Ahí se traduce lealtad. Le dice Salomón, sírvele a Dios con un corazón ¿qué? Leal, fiel. Y en Primera de Crónicas 29:19, Salomón oró de la siguiente manera. Primera de Crónicas 29:19 dice, asimismo, David sigue hablando, da a mi hijo Salomón corazón perfecto o corazón leal, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho los preparativos. Esa es la oración de un padre por un hijo. El hijo era bendición, ya saben, ¿no? Salomón se desvió. Primera de Reyes 8:61. Vamos a mirar cómo Salomón obedeció de bien. Primero obedeció, ¿sí? Primera de Reyes 8:61. Dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Salomón en la dedicación al templo le dice eso al pueblo de Israel. Pero miremos Primera de Reyes 11:4 y miremos qué pasó con Salomón. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era leal, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Note que David falló
Y póngale cuidado a esta parte. Dios no está diciendo que no fallemos, porque David falló, ¿cierto? Pero David tuvo una actitud muy diferente a la de su hijo Salomón. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Se arrepintió a tal punto que él no volvió a tener vida sexual después de su edad adulta. Después de los 50 años, David no vuelve a tener mujeres. Él tenía muchas mujeres. Después de su adulterio, él decide quedarse solo para Dios. Usted lo puede investigar y bíblicamente encontramos que es así. Salomón, al contrario, entre más viejo, más pecador. Se entregó a los vicios, al pecado, a la fornicación. Él hizo todo lo que un hombre no debía hacer como rey. Y fue un hombre leal, no, fue desleal a Dios. Es algo muy serio lo que dice ahí. Israel, obvio, también fue desleal a Dios, por eso fue llevado cautivo. La iglesia es desleal, le cuesta ser leal. Es difícil encontrar hombres y mujeres leales, porque demanda dejar la vida que traíamos. Demanda perder todo y no queremos perder. Demanda tomar decisiones, sobre todo con los que nos rodean, donde les va a molestar, donde no van a entender. Pero ¿a quién vas a agradar? ¿A ellos o a Dios? ¿Se acuerda lo que decían los apóstoles? ¿A quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? En Apocalipsis, de las 7 iglesias que nombra, 5 fueron desleales a Dios. 5 de las 7 iglesias. Vamos a ver este sermón y vamos a empezar en el versículo 2. Y ya le digo por qué vamos a empezar en el versículo 2 del capítulo 11. Porque en el primer versículo Pablo está diciendo lo siguiente. Terminemos la introducción en el primer versículo. Ojalá toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque esto es una locura lo que estamos predicando esta mañana. Es una locura tener que decirle a alguien que amo la verdad y se moleste. Eso es una locura. Es una locura tener que saber que voy a chocar con mi ser amado. Pero estoy sostenido ¿en qué? En la verdad, en la roca, en la espada. Y a su tiempo, escuche, lo que se edifica dura para siempre. No es como el azúcar y el papel. Escuche, lo que usted crea que está edificando, siendo desleal a los principios de Dios, se le va a desvanecer como el soplo, dice Isaías. Dios con un soplo lo desvanece así. Se acabó todo. Todo lo que se construye, y más el creyente que se engaña y construye una vida contra los principios de Dios, todo se disipa, dice la Biblia. Mientras que la otra parte es más dura, es más demorada, es más lenta, demanda dolor, iglesia. Y no me gusta que me prediquen del dolor. Demanda aflicción, demanda tristezas, demanda noches de llorar porque no entiendo lo que está pasando. Demanda noches de llorar porque no veo que pase nada, aunque oro y estoy en la iglesia y soy fiel y no pasa nada. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. Una vida leal. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hay un libro que si le gusta lo puede conseguir. Se llama Locos por Jesús o Los Mártires también se llama. Y es un libro que narra toda la historia de los mártires que han existido después de Cristo, no la época de los apóstoles. Y hasta la Segunda Guerra Mundial. En África, en la China, en la India, siempre ha habido mártires. Esas personas fueron puestas a prueba en algún momento de su vida bajo una lealtad impresionante que demandaba que, y escuche, la gran mayoría de veces los pusieron a prueba ¿con qué? Con su familia, con lo que amaban. Niegue a Cristo o mato a sus hijos. Adiós, hijos. Esa fue la respuesta de un hombre. Niegue a Cristo o mato a sus hijos. Dijo, déjeme despedirme. O sea, ¿cuál era la respuesta? Mátenlos. No puedo negar la fe. Al contrario, un padre niegue a Cristo o mato a sus hijos. Y el padre iba a negar a Cristo. Y los hijos le dijeron, no queremos un padre cobarde. No lo puedes negar. Tú nos has enseñado. No lo puedes negar.
y no negó, y murieron los tres. Historias así repletas están, y no son historias ficticias, son historias reales de la Segunda Guerra Mundial, de las iglesias en el comunismo, de las iglesias en la India, de la época de la persecución de la iglesia del año 300, 400 y sucesivamente. La lealtad no es fácil. Entonces vamos a mirar 4 aspectos que Pablo nos muestra aquí, donde él da acusaciones formales acerca de la deslealtad de los creyentes, no como un juicio o una condenación. Si tú lo tomas así, pierdes el tiempo. Si tú lo tomas como una advertencia diciendo, Señor, enséñame a ser fiel. Necesito aprender a ser fiel. Vamos a ver cómo la deslealtad a Dios primeramente, la deslealtad a Cristo, la deslealtad al Evangelio y la deslealtad a la verdad. Solo personas en las cuales Cristo vive aprenderán cuál es la verdadera lealtad. No es para todo el mundo, es para hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que no tienen duda de ese nuevo nacimiento, que son impulsados por Dios. Escuche, no es para pastores, no se haga esa idea. No es para siervos especiales. La lealtad es para todo aquel que Cristo vive en él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que puede hacer que una persona aprenda la lealtad. Primero, deslealtad a Dios, versículo 2. Deslealtad a Dios. Luego de que Pablo les dice que lo toleren porque va a hablar como loco, porque si ven lo que es la lealtad, es una locura. Entonces mire la imagen, y la imagen habla mucho de lo que es la verdadera lealtad a Dios. Porque os celo con celo de Dios. Hasta ahí dejémoslo. Porque os celo con celo de Dios. Es la primera frase que vamos a mirar. Algo que rompía el corazón del apóstol era saber que los corintios estaban siendo seducidos por el error. ¿Se escucha? Seducidos. Estaban escuchando falsos apóstoles y falsos maestros. El apóstol está hablando con el corazón de Dios. Él está diciendo que él siente lo que Dios siente, porque sabe que cada vez que el creyente es desleal es porque su corazón lo está engañando en cuanto al conocimiento de Dios. Entre más una persona conoce a Dios, menos desleal es. Escuche, entre más una persona conoce a Dios, menos desleal es. El celo de Dios es un tema importante, solo que en el Nuevo Testamento no, digamos, casi no se habla, son muy pocas veces la que aparece. Mientras que en el Antiguo Testamento, Dios habla fuertemente sobre su celo. Miremoslo en Éxodo 25, cuando Él dio los mandamientos. Éxodo 25. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, dice, o sea, a las cosas, a las imágenes, a las personas, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, ¿sí ve? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es fuerte y es celoso. Él no quiere que nos apoyemos en nada más que no sea ¿qué? Su fuerza. Que nuestra confianza esté en saber que Él es suficiente para protegernos del mal, que su carácter santo no haría nada para dañarnos. Escuche, Dios es santo y fuerte. Puede ser santo pero no fuerte, Dios tiene las dos características. ¿Por qué Dios resalta su fortaleza en la vida, en este momento en la vida de los israelitas? Porque ellos confiaban en dioses paganos y Dios les está diciendo: no se apoyen en nada, no se apoyen en las naciones extranjeras, no se apoyen en dioses falsos, apóyense en mí. Y aclara, dice, porque yo soy un Dios ¿qué? Celoso. Cada vez que nos apoyamos en nuestra fuerza, en el mundo, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, estamos yendo contra el celo de Dios. Toda la creación de Dios manifiesta su gloria. Algunas cosas de las que Dios ha creado parecen tener grabadas en sí mismas la imagen de Dios más que el hombre. Por ejemplo, los mares le obedecen,
El mar es imponente. Si usted lo ha visto, si ha ido, si ha estado en el mar, no sé si usted ha estado dentro del mar, no bañándose en la playa, ahí donde uno va a bañarse, no, sino si usted ha ido mar adentro, ¿sí? Cuando ya no se ve tierra, cuando usted va 2, 3 horas dentro del mar, en una lancha, usted piensa muchas cosas, porque no se ve nada, solo se ve ¿qué? Agua. Y usted ve todo, usted es chiquitico ahí, ante la imponencia del mar, pero escuche, el mar refleja la gloria de Dios. El mar no desobedece a Dios. ¿Él es qué? Obediente, es leal. Él está sujeto a principios. El mar no se puede mover ni un centímetro, escuche, ni una línea de donde Dios lo estableció, porque Dios lo creó y Él refleja la gloria de Dios. Los montes le adoran, dice la palabra. El trueno es su voz, aunque el hombre atribuye los truenos a causas naturales. Escuche, bíblicamente el trueno siempre ha sido ¿qué? La voz de Dios, la advertencia de Dios. Una noche de tormenta, no, yo no la he vivido, pero debe ser terrible. Cuando toda una noche usted escucha truenos. Uno escucha 3 por ahí, medio se asusta, y Dios mío y tal, ¿sí? Pero estar en medio de una tormenta de truenos toda una noche, eso lo lleva a usted a pensar que hay un Dios grande. Y la soberanía de Dios muestra que hay cosas, escuche, cosas que son leales a Dios, más que su creación especial. ¿Quién es? El hombre. Los hombres más valientes y más blasfemos se han convertido en medio de las tormentas, de tormentas reales, de esas que es con truenos y relámpagos y todo eso, porque han visto el poder de Dios sobre la naturaleza. Imagínense, solo sobre la naturaleza, y se han convertido. En Éxodo Dios mostró su poder, destruyó 10 dioses. Cada plaga era para quitarle un dios a Israel y para determinar que él era un Dios fuerte y celoso. Por eso Pablo está hablando a los corintios acerca de esto. Pablo les está diciendo, yo los celo con el celo de Dios, con aquello que conozco de Dios. Pablo temía a Dios. Pablo le había sido revelado Dios de una manera especial. Aquí hay algo importante para avanzar. Tenemos que tener cuidado de confundir el celo de Dios con legalismo. Son dos cosas diferentes. El celo de Dios promueve la santidad, produce temor de Dios, porque conocemos a Dios tal como Él es. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que salva por gracia y un Dios que condena por justicia. ¿Sí ve? Ese es el Dios verdadero. Entonces, no podemos confundir celo de Dios con legalismo, con decir que el cristiano se pone bravo. No, el cristiano debe molestarle simplemente lo que le desagrada a Dios, pero no tiene la facultad o la autoridad de juzgar. Debe aprender a amar al pecador, debe aprender a amar al que falla, debe aprender a amar al desleal. Esa es la iglesia, un grupo de personas, pecadores necesitados de Dios, que luchamos todos en conjunto por ser ¿qué? Fieles, por aprender a ser fieles. La lealtad es algo que se cultiva, iglesia, no se la dan en un paquete de dulces. Bueno, no es la ñapa de algo que usted compra, no se la dan porque usted venga a la iglesia 10 años, no, se cultiva, es una relación con Dios constante. El término solo aparece 2 veces en la Biblia, el término lealtad, o sea, así claro, ¿no? Porque está en otras palabras sinónimos. Miremos 1 Samuel 26, 23. Primera de Samuel 26, 23. Primera de Samuel 26, 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. En esta porción o en este pasaje es la ocasión donde David podía matar a Saúl. ¿Y sabe por qué no lo mató?
porque él era leal. ¿A quién? A Dios primeramente. Y al rey. ¿Sí ve? Si usted quiere matar al presidente, no puede matarlo, ¿sí? Porque es una autoridad puesta por Dios. Tiene que ser leal a la autoridad que Dios ha puesto. Así no le guste. Así usted diga, no lo tolero. Es la autoridad que Dios puso. Y David respetaba profundamente al rey. ¿Y qué quería hacer el rey con David? Matarlo. No quería regalarle una casa. ¿Sí ve? ¿Quería qué? Matarlo. Él era leal ¿a quién? A Dios primeramente. Y luego leal al rey. Jeremías 42:5. Son dos citas donde aparece literalmente, digamos, la palabra lealtad. Jeremías 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremes conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Es un caso donde le piden al profeta que ore para enfrentar una guerra. Y el pueblo que le pide que ore le dice que Dios haga conforme a la lealtad y a la verdad. Tenían que ser un pueblo ¿qué? Leal. Porque usted no se va a poner a pedirle a Dios algo y a poner esas palabras en el medio y decirle, Señor, haga conforme a mi lealtad, cuando usted es un desleal. Usted no lo va a hacer así. Ellos lo hacían porque eran personas que leales a Dios, a la palabra, y creían en la palabra del profeta. Entonces le dicen eso. Y Dios dice es testigo de ello, entre la lealtad y la verdad. Dios conoce la lealtad de cada creyente. Nadie lo puede engañar. Nosotros, escuche, podemos parecer leales y fieles, parecer. De ahí a hacerlo, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Segundo, volvamos a Corintios. Deslealtad a Cristo, capítulo 11, versículo 2, la segunda parte, o sea, 2b y versículo 3. Mire la parte segunda del versículo 2. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Antes de explicar el versículo debemos recordar, escuche, que no podemos ser fieles a Dios si no somos fieles ¿a quién? A Cristo. Y quiero hacer una explicación de esa parte. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque algunos, y ustedes los conocen o le han dicho a alguna persona, ¿usted cree en Dios? Sí, pero no cree en Cristo. Entonces no puedo decir, yo creo en Dios y no creo en Jesucristo, o viceversa. ¿Usted cree en Jesucristo? Claro, pero no cree en Dios. Entonces de ahí salen los testigos y de ahí salen los Jesús solos. Los Jesús solos no aceptan la Trinidad. Los testigos no aceptan a Cristo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo no es Dios, que era un hombre, y que solo Jehová es Dios. Y los otros dicen que Cristo es Dios, el Señor, no más. Y que Jehová era el mismo Cristo en el Antiguo Testamento, y ellos inventan unas doctrinas raras. Entonces pusimos la imagen de una pareja, ¿por qué? Porque Pablo va a hacer una analogía del matrimonio. Él va a hacer una analogía del matrimonio, ahorita vamos a explicarla. Muchas religiones niegan la deidad de Cristo, como le estoy contando. La Biblia es clara en cuanto a cómo es que Dios salva y lo hace en su Hijo. O sea, la salvación, Dios la hace en su Hijo. Escucha, hay personas que pueden pensar, o sea que si Dios me quiere salvar, ¿no me puede salvar? Claro que sí lo salva, pero Él no va a transgredir su plan, su manera, su forma. Él estableció una forma, y es a través de ¿quién? Del Hijo, a través de Cristo. Entonces le repito algo que ya hemos visto en escuela y que hemos visto varias veces en la iglesia, y es lo siguiente: el Padre planea la salvación. Él es el que planeó todo el plan de redención. El Hijo es el que lo llevó a cabo, lo ejecutó en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación en nosotros. Eso parece repetición, pero es básico para un creyente. Entonces la salvación es una obra trinitaria. Si una persona dice que no cree en Cristo,
no puede decir que cree en Dios. Es falso. Por eso cualquier persona que usted le diga, yo creo en Dios, dígale, ¿tú crees en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como Dios? Uy, no, porque no, yo creo en Dios. Esa persona difícilmente llegará a la salvación. Si está ordenado es diferente. Pero mientras la persona no crea en Jesucristo, escuche, no hay salvación. Porque Dios entonces Él transgredería o rompería sus principios. Y Él estableció que la salvación es únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios es uno solo. Quien es desleal a Dios es desleal a Cristo, y quien es desleal a Cristo es desleal a Dios. Le voy a recordar unos versículos que no lo dicen. Están en Juan, capítulo 16, 14. Juan 16, 14. Mire cómo funciona Dios, el Hijo, el Espíritu. Juan 16, 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará lo del Hijo y lo hará saber. Capítulo 15, versículo 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién envió el Espíritu? El Hijo. Pero también lo envió ¿quién? El Padre, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo lo enviará. Y mire 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué tengo que hacer esa introducción antes de entrar en el versículo? Porque es importante que la iglesia sepa que Cristo y el Padre son uno solo. Que el Padre envió el Espíritu, el Hijo envió el Espíritu. El Espíritu testifica del Padre, el Espíritu testifica del Hijo. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Eso es doctrina trinitaria y la iglesia tiene que saberlo. Pablo explica esa lealtad a Cristo usando una analogía. Vamos a mirar la analogía del matrimonio. Recordemos que en la cultura judía, esto lo vimos en discipulado hace poco, las bodas tienen varias etapas. Tiene 3 etapas las bodas. Una es el compromiso. En ese compromiso el padre le da una dote, el padre del novio le da una dote al padre de la novia, un dinero, era dinero. Luego viene el desposorio, que es cuando ya la segunda etapa. Y entre el desposorio y la boda puede pasar un año, que es cuando se realiza la ceremonia. Pablo está usando la analogía del matrimonio y él dice ahí, dice, porque os he ¿qué? Desposado. Desposorio. La iglesia está en un tiempo de ¿qué? Desposorio. No se ha casado. ¿Dónde se casa? En las bodas. ¿En cuáles? En las del Cordero. Allá se casa la iglesia. La iglesia está en una etapa llamada ¿qué? Desposorio. Pero escuche, en ese periodo de desposorio, si había infidelidad era contada como adulterio. Y para romper la relación tenía que haber un ¿qué? Divorcio. Así era de legal la cosa y así era de serio el asunto. O sea que nosotros, mientras somos infieles y desleales, estamos cometiendo ¿qué? Adulterio contra nuestro esposo. Y muchos se divorcian, aunque Dios no se divorcia de su pueblo. Escuche bien, Dios no se divorcia de su pueblo. Las personas se divorcian de Dios, que es diferente. Así como los corintios, toda la iglesia tendrá una boda con el novio. Son las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 7 al 9, no lo voy a leer. Mientras llega ese día, la iglesia debe permanecer fiel a Cristo en su enseñanza como la esposa al esposo. Ella debe permanecer fiel. Versículo 3 dice, mire, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Aquí nos muestra algo del corazón de Pablo. Uno, el temor. Él tenía un temor, era un hombre humano igual a cualquier otro, también tenía temores, y él temía que la iglesia fuera seducida por otro evangelio. Y él usa el ejemplo del Antiguo Testamento de la caída del hombre cuando la serpiente engañó a Eva. Escuche, el engaño de Satanás al pueblo de Dios comenzó en el huerto del Edén, cuando la serpiente, o sea, Satanás, no el animal, aclaramos eso hace poco con el discipulado, no es el animal. Si usted cree que es el animal, usted tiene que ir a estudiar Biblia, y teológicamente no es el animal. ¿Quiere leerlo? Para que no hayan dudas, acompáñeme a Apocalipsis 12:9 y 22. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, no era el animal, era Satanás el que engañó a Eva. Dice que se llama Diablo y Satanás. La serpiente se llama ¿cómo? Diablo o Satanás. No era ni la coral, ni la cascabel, ni la cuatro narices. Bueno, era Satanás y no era la serpiente. Eso lo estudiamos acá, profundizamos y nos dimos cuenta que realmente sí es así. La verdad, muchos creen que era el animalito caminando, ¿sí? Y se inventan que nosotros también llegamos a pensar eso en algún momento por la doctrina errada. 22, Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás. ¿Sí ve? Es el nombre de Satanás, la serpiente, no es más. Es uno de los nombres de Satanás, no era un animal. Si quiere luchar contra eso, entonces luche, pero no era un animal. Eva no pretendía rebelarse contra Dios, escuche. Pablo nos lo dice en 1 Timoteo 2:14, porque algunos toman este texto para darle duro a la mujer. Entonces vamos a aclarar que no es así. 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14. Escuche. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí no dice que la mujer quería pecar. Aclaremos eso. ¿Ella fue qué? Engañada. Usted y yo somos engañados constantemente, porque creemos que sabemos y no sabemos qué, nada. Entonces nos engaña el diablo todavía, con principios, con conceptos, con cosas que pensamos que son así, cuando en realidad no son así. Pregunta, ¿usted quiere pecar? A veces no, pero es engañado. ¿Por qué? Porque no está pleno en su corazón. Ella hubo un descuido, pero la Biblia no dice que Eva quería pecar ya, o sea, llevar al hombre a la caída. No, esa no era la intención de ella. Ella fue ¿qué? Engañada. Incurrió en transgresión porque fue engañada. La manera como Satanás engañó a Eva, escuche, y aquí es lo importante para nosotros, es el mismo patrón que el diablo usa hoy. O sea, no ha cambiado su manera. Vamos a mirar cómo la engañó. La manera como Satanás engañó a Eva es el mismo patrón que siguen los falsos maestros para engañar a los creyentes inmaduros. Esa es la misma técnica, mire. Primero, Eva creyó que la información que Satanás le estaba dando era correcta. Eso fue lo primero que ella hizo. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Yo sé que ya alguno está pensando, ¿y por qué la Biblia dice que más que todos los animales? Sí, pero la Biblia no dice que era un animal. Dice que era más astuta que todos los animales, pero nunca dice que fuera un animal. ¿Sí? O sea, Satanás era más astuto que todos los animales, porque los animales son astutos. El leopardo es astuto. Ellos cazan de una manera especial, son astutos, pero ahí no le está dando la connotación de animal, le aclaro. Entonces, primero que creyó en la información que Satanás le estaba dando y pensó que era ¿qué? Correcta. Cuando usted escuche predicaciones, tenga cuidado a quien escuche.
Escuche buenos predicadores o no escuche nada mejor. ¿Por qué? Porque puede estar recibiendo una información incorrecta y usted cree que es ¿qué? Correcta. Con que Dios os ha dicho. Satanás sabía que Dios había dicho, él sabía. Pero pretendía sembrar duda en el corazón de Eva. No, que allá le dijeron tal cosa, eso no es así. Y van y le dicen otro versículo, péguese a la escritura, escudriñe la escritura usted, diga, revélame la verdad. Si me están guiando mal, me están guiando bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de los asuntos que usted tiene que resolver personales y si se le está dando una guía incorrecta o una guía basada en la palabra? Después de sembrar dudas, entonces le mintió, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escuche, el engaño del pecado es ese. El pecado te hace pensar, no morirás, tranquilo, eso es pura filosofía de la iglesia. Eso es puro cuento que a uno le va mal cuando cae en pecado, eso es puro cuento. ¿Dios perdona? Como compartía mi esposa esta mañana. ¿Dios perdona? Claro, es perdonador en gran manera. Pero la Biblia nunca dice que Dios borra consecuencias. Siempre las vamos a esperar. Yo todavía espero para que entiendan, ¿sí? Todavía espero consecuencias de mi vida. Con humildad le digo, Señor, lo que tú quieras. Si no, pues, si Él no quiere, ya es diferente. Es diferente que Él aplique, ¿qué? La misericordia. Pero Él está en todo el derecho de aplicar la justicia. Y no está haciendo malo, está haciendo correcto. Después de sembrar duda, entonces le mintió. Finalmente, versículo 5, le ofreció una mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Le ofreció una mentira. ¿Eva quería lo mejor de Dios? Claro. Entonces el ofrecimiento de Satanás era perfecto. Ese es el ofrecimiento más peligroso. Cuando alguien te dice, no, eso no es así, eso es demasiado fuerte, eso es muy legalista. Las iglesias bíblicas son legalistas, las iglesias que están en reforma son legalistas porque solo hablan de pecado, solo hablan de cosas así. Eso no es así. Dios nos prometió prosperidad. Mire, acá dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y le citan 3 o 4 versículos de prosperidad y la gente feliz dice, ay sí, Dios me va a bendecir y Dios me va a prosperar. Escuche, Dios ya nos bendijo. ¿Sí escucha? Lea Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, usted, si es creyente, si es un hombre, una mujer nacido de nuevo, usted es una persona ¿qué? Bendecida. No necesita ser bendecido por nadie. Diferente que uno ora, Dios bendice la iglesia, pero eso no quiere decir que eso va a suceder porque el pastor ore. Ya está, ya sucedió, Cristo lo pagó. Él tomó nuestra maldad, nuestra vergüenza, nuestro pecado. ¿No le parece suficiente bendición? Por eso es que la lealtad tiene que ver con la verdad, porque todo lo que sea mentira procede del infierno. Escuche, todo lo que sea mentira en la doctrina, en la vida de nosotros, proviene ¿de dónde? Del infierno. Pablo temía que los falsos apóstoles engañaran a los corintios utilizando la misma estrategia de Satanás. Mire el versículo 13 y 15 del pasaje de capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13-15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso era lo que Pablo buscaba al hablar de esa analogía del Antiguo Testamento. Termina el versículo 3 con esta frase. Dice que sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Tercero, deslealtad al Evangelio, versículo 4.
Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les está diciendo, ustedes no disciernen y toleran cualquier tipo de enseñanza. ¿Sabe qué es lo bueno de exponerse a la Biblia durante un buen tiempo? No un domingo, ¿no? Ni de vez en cuando, sino exponerse a la Biblia secuencialmente. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Que usted el día que escuche algo que no es cierto, usted lo puede discernir. ¿Por qué? Usted no lo tolera, dice, no, pero eso no es así. O sea, esa parte no, porque la Biblia no dice eso. ¿Sí? Yo he leído, me han enseñado, también he estudiado, también tengo la capacidad de mirar, y la Biblia no dice eso. Entonces, eso le va a ayudar a usted. Pablo no está hablando de algo que podía suceder. Estaba sucediendo en la iglesia como sucede en la iglesia actual. Miremos el versículo y desglosémoslo. Primero dice que si viene alguien predicando a otro Jesús, ¿quiere esto decir que hay otro Jesús? No, absolutamente no. Solo hay un Jesús, nuestro Jesucristo. O sea, y que pueden predicar a otro, claro. La gente ofrece otro evangelio. Dice, hay muchos grupos religiosos, iglesias que no predican a Cristo y a este crucificado. Mientras la iglesia se centra en mensajes acerca de prosperidad, política, cambios sociales, conciertos, crecimiento numérico, no está predicando a Cristo y su obra. ¿Escuchó? Si una iglesia predica sobre prosperidad, política, cambios sociales, conciertos, crecimiento numérico, no está predicando a Cristo, así use la Biblia. Y así vaya el montón de gente que quiera ir. No está predicando ¿a quién? A Cristo. La obra de Cristo es esta, resumida. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Es antes de todo. Es su encarnación, su humillación, su vida, sus obras, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su regreso y su reino eterno. Ese es el evangelio y ese es Cristo predicado. Toda iglesia debe predicar esos temas, todos esos temas. No solamente debe hablar de Cristo en la cruz, porque hay veces se centra solo ¿dónde? En la cruz. Debe hablar del regreso de Cristo. Debe decir que Cristo regresa. No mañana, ¿no? No lo sabemos, porque tampoco puede dar una fecha. Pero debe advertir a la iglesia, como esta mañana decía mi esposa, la iglesia y el Espíritu dicen que ven, ven Señor Jesús. El anhelo de un creyente, el más puro anhelo de un creyente, Señor, ven pronto. Hay mucha maldad, hay mucho pecado. Redime a tu pueblo, salva a los tuyos y ven por tu pueblo. Ahí dice otra cosa. Primero dice que si viene alguno predicando otro Jesús. Luego dice, si recibís otro espíritu. O sea que hay otros espíritus, aparte del Espíritu Santo también. Vamos a decirlo francamente y sencillamente, es un espíritu ¿qué? Demoníaco. Alimenta emociones, deseos del corazón carnales, con cosas extrañas como liberaciones, manifestaciones vergonzosas que no son del Espíritu Santo. Juan en primera de Juan 4:6, Juan lo llama el espíritu de error. O sea, hay gente que, escuche, espero que eso no pase aquí ya, oramos que no sea así. Hay gente que todavía, escuche bien, quiere ir donde el pastor para que le eche fuera a los demonios. Hay gente que todavía piensa eso. Espero que usted no estén aquí. Porque usted debe entender que lo único que libera, escuche, una vida es ¿qué? La verdad. La palabra revelada en la mente y en el corazón me saca del error y me hace ver la maldad y el pecado y me lleva ¿a qué? A santificarme. Pero no es que a usted le ponga las manos y se caiga y bote babasa y fue libre. Y a los 8 días está con la amante otra vez. O sea, y fuera de eso dice, no, se metieron 7 más. O sea, ¿sí? Para justificar que está por allá otra vez, no es así, iglesia. No nos engañemos. Sola la palabra de Dios libera.
O sea que debemos ¿qué? Leerla, estudiarla y atesorarla. Tercero, en ese mismo versículo, esa es la consecuencia de las dos primeras. O sea, un Cristo que no es, un espíritu que no es, produce un evangelio que no es. ¿Se escucha? Si a usted le predican un Cristo falso, un espíritu de error, le están predicando un evangelio falso. Y estamos siendo desleales entonces al evangelio. Una definición sencilla del evangelio: el evangelio es muerte al yo, negación del hombre, humillación del pecador, exaltación de Cristo y promover una vida de santidad que solo la da Dios. Ese es el evangelio. Muerte, negación. El evangelio no ofrece nada más. ¿Sabe por qué el evangelio es eso? Porque el que lo compró y el que lo dio, así lo recibió, por muerte. Cristo es el autor del evangelio. Y a él le costó su vida para poder dejárnoslo, para poder enseñarlo. Escuche, Cristo hubo cosas que no predicó por los 3 años y medio que estuvo en la tierra, pero él mostró el evangelio en su propia vida al colgarse en un madero por los pecadores. ¿Sí ve? Hay palabras que él no dijo, por eso le da la revelación a los apóstoles. Pero él mismo mostró que el evangelio era lo que él vivía, su negación, su obediencia, su muerte. Eso era el evangelio. Cuarto y último, deslealtad a la verdad. Versículo 5 y versículo 6. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo inicia con una frase que hay que explicar bien. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Escuche, no está hablando de los 12 de Jesús, está hablando de los que se llamaban grandes apóstoles. Porque los apóstoles nunca se llamaron ¿qué? Grandes. Y por el contexto del pasaje, no aplica que sean los 12 de Cristo. Aplica que eran los superapóstoles, las estrellas especiales de la época, los recontra super hiper mega ungidos de la época. ¿Eran quiénes? Los que se llamaban apóstoles. Pablo no los está reconociendo como verdaderos. Acuérdense que Pablo era sarcástico, ¿no? Él era especialista en el sarcasmo. Era una de sus características de, valga la redundancia, de su carácter, que él era ¿qué? Sarcástico. Entonces él no está diciendo que los reconoce. Él está diciendo a la iglesia, dice, en nada he sido inferior a todos esos que los están engañando. Yo también he hecho cosas que muestran y autentifican que soy un ministro de Cristo, decía Pablo. Pablo oraba por enfermos y se sanaban. Pablo echaba fuera demonios. Pablo lo mordió una serpiente y no le pasó nada. Pablo era un hombre de Dios. Y él está diciendo, si ellos los están engañando a ustedes con milagros, yo también, Dios me ha usado para milagros. Ah, que lo están engañando, que se sanan los enfermos, también se sanan los enfermos. Acuérdense que eran señales para los apóstoles, para ellos en ese tiempo. El apóstol no necesitaba ser reconocido como superpoderoso. Él estaba comprometido con la verdad y ese era su mensaje. Escuche, para ir cerrando, la lealtad a la verdad consiste en sostenernos en lo que creemos. Y hágase esa pregunta, ¿usted qué cree de la Biblia de Dios? En lo que decimos, o sea, ¿usted cómo habla? En aquello que está siendo revelado poco a poco en el corazón del creyente. Y de no avergonzarse de la verdad, ni avergonzar a Cristo que es la verdad. Los puntos son casi unidos. Dios, Cristo, el Evangelio y la verdad. Pero la pregunta es, ¿quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Cómo formularía usted esa pregunta? ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? ¿Ah? ¿Quién? Porque la verdad no es algo. La verdad no es un concepto para los académicos o los mentes brillantes que hay acá. La verdad no es un concepto intelectual. La verdad no se entiende intelectualmente. La verdad es una persona, se llama Jesucristo.
Y cuando esa persona vive en un ser humano, ese ser humano es transformado de gloria en gloria por la verdad, le es revelada. No pueden haber varias verdades, porque entonces unas son falsas. Si hay 50 verdades, escuche, 49 son falsas y una sola es la verdad. La verdad es única, no tiene comparación. No hay dos ni siquiera. Solo hay una verdad, porque solo hay una persona que es la verdad y se llama Cristo. Si hay dos verdades, entonces hay dos Cristos. Hay dos conceptos de dos dioses diferentes, pero solo hay un concepto de Dios acerca de la vida, de la muerte, del matrimonio, del amor, de la sexualidad, del perdón, de la gracia, de la misericordia. Solo hay un concepto. Vivir en la verdad, iglesia, lleva consigo un regalo precioso. Se llama la verdadera libertad. Es el regalo más precioso. ¿Qué es libertad? ¿Hacer lo que quiero? ¿Imponer lo que pienso? No. Libertad, la definición que siempre me ha gustado y la he repetido y se la repito de otra vez, es hacer lo que debo hacer. Eso es libertad. No estoy engañado en mi mente, entonces sé lo que tengo que hacer y lo hago, porque soy una persona libre por Dios. Ser desleal a la verdad es permanecer esclavo del mundo, de la carne y del pecado. Solo la verdad dada por Dios en su escritura hace al hombre conforme a la imagen de Dios. Lo lleva a desarrollar el carácter de Cristo en su vida cotidiana. Le repito, solo la verdad dada por Dios en la escritura hace al hombre conforme a la imagen de Dios. Y lo lleva a desarrollar el carácter de Cristo en su vida cotidiana. La verdad está oculta para los incrédulos. Solo está revelada para los hijos. Toda persona incrédula no puede ver la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es revelada al que cree en Jesucristo, al que cree en Dios y en su palabra. Para ser leal a Dios, a Cristo y al Evangelio, necesitamos pedir que nuestro corazón sea mudado en aquel o aquella persona que Dios ha determinado que seamos. ¿Qué quiere Dios o qué dice Dios que nosotros somos? Hijos por gracia, hijos por elección, hijos por adopción. No porque usted y yo lo hayamos pedido, no porque usted haya hecho algo por lo cual merezca ser llamado hijo de Dios. Escuche, y ni siquiera lo vamos a hacer, nunca. Siempre será, ¿por qué? Por gracia. Alguien preguntará, entonces, ¿para qué obedezco? Porque la Biblia dice en Efesios 2, 10 al 11, que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, el que obedece, escuche, Dios le empieza a revelar buenas obras, endereza el camino y le empieza a mostrar por su providencia divina día a día cosas que le glorifican a Él. Y usted, sin darse cuenta, en un momento de su vida termina haciendo cosas que solo están basadas ¿en qué? En la verdad y no en una vida de engaño. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Queremos orar como iglesia, solo solicitando, Dios, pidiendo tu favor, pidiendo que nos ayudes a todos en este lugar, desde el pastor, Señor, hasta la persona más nueva en esta iglesia. Necesitamos tu gracia, necesitamos el favor de Dios, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos. No nos dejes vivir en nuestros caminos, Dios, porque nuestros caminos nos engañan, como la serpiente engañó a Eva. Aún en nuestro corazón hay una semilla de maldad, en nuestro corazón hay un remanente de pecado que brota para engañarnos, para llevarnos al error. Pedimos, Dios, que la obra del Espíritu sea fortalecida en nuestro corazón, que tú nos afirmes, nos establezcas cada día más como una congregación verdadera, como una congregación sana,
Una congregación que predica la verdad y la palabra sin miedo y sin temor, Señor, y que pueda permanecer tu pueblo. Que aquellos que son tu pueblo puedan permanecer siempre fieles a la verdad, aunque esa verdad nos incomode. Queremos sujetarnos a ella, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.